Padre, creo que maté a alguien. Esa fue la primera frase que escuchó el padre Julián esa noche, justo después de que las campanas de la iglesia de San Elías repicaran solas a medianoche. El confesionario, como una boca antigua hecha de roble oscuro, susurraba ecos que no venían del presente. ¿Cómo dices?, preguntó el sacerdote, incorporándose dentro del compartimento. Sin ver el rostro del penitente, solo escuchaba una voz seca, rasposa, como si viniera de alguien con la garganta llena de polvo. Maté, pero no fue con mis manos, fue con la fe, la mía, la tuya, la de todos los que creen. El padre tragó saliva. Años de servicio no lo habían preparado para eso. No en esa iglesia, no después de lo que había pasado ahí. ¿Cómo se llama esa persona? Intentó seguir el ritual, esperando que solo fuera un loco más, pero el silencio que siguió fue tan espeso como la humedad en los muros centenarios. Un susurro llegó, apenas audible. Se llamaba Lucía. Tenía 9 años. ¿Y tú? La conocías bien, ¿no es cierto? El corazón del padre Julián se detuvo un instante. Sintió cómo se le congelaba la sangre. No había oído ese nombre en 10 años, no desde que desapareció aquella niña de cabello rizado y sonrisa de ángel, justo después de su primera comunión. Su desaparición fue el principio del fin para la parroquia. Los feligreses dejaron de venir. Los vitrales se agrietaron sin razón aparente y las paredes comenzaron a llorar humedad como si ocultaran algo. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. El confesionario crujió como si alguien se moviera dentro, pero no fue hacia afuera, fue hacia adentro, como si algo se hundiera en el asiento, como si se disolviera en el banco como humo o sombra. Soy quien se quedó cuando tú huiste, dijo la voz. Soy la culpa hecha carne. Y esta noche vienes a confesar tú. El sacerdote se levantó bruscamente y abrió la puerta del confesionario. El otro lado estaba vacío. Solo había un leve olor a incienso y tierra mojada. Retrocedió unos pasos, tropezando con el altar menor. Las velas encendidas empezaron a parpadear al unísono. Una ráfaga de viento sopló desde el interior del templo, aunque todas las puertas estaban cerradas. Entonces, en la nave principal, lo vio. Una figura pequeña, con un vestido blanco, manchado de barro. El cabello mojado le cubría el rostro. Lucía, tú estás muerta, murmuró. La figura levantó la cabeza. Sus ojos no tenían pupilas. Eran 2 pozos negros que no reflejaban la luz. Nunca quisiste encontrarme, padre, porque sabías dónde estaba. El eco de su voz retumbó en las paredes. Las estatuas de los santos se resquebrajaron. Una imagen de la Virgen se cayó al suelo y se partió en 2. El cáliz del altar se volcó por sí solo, derramando vino como si fuera sangre. «Basta, esto no puede estar pasando», gritó Julián, apretando el crucifijo, colgado de su cuello. Pero el crucifijo empezó a quemarle la piel. Tuvo que quitárselo de inmediato. Su fe ya no tenía poder allí. La niña caminó hacia él, descalza, dejando huellas mojadas en el suelo de piedra. Cada paso que daba traía consigo un recuerdo. Su sonrisa en la catequesis, su voz cantando en misa, su llanto la última vez que la vio. Justo cuando él cerró la puerta del viejo pozo detrás del altar, aquel que estaba tapado desde hacía siglos y que nunca debió abrir. Fue un accidente. Sollozó el sacerdote. Yo solo quería asustarte, no que cayeras. Pero Lucía no se detuvo. Lo abrazó, y el frío se volvió insoportable. Cuando encontraron al padre Julián, al día siguiente, estaba dentro del confesionario. El rostro desencajado, la piel pálida, los ojos completamente blancos. En sus manos tenía una nota escrita con tinta roja. Confesión aceptada. Ahora tú
también perteneces a este templo. Desde entonces, cada vez que alguien se acerca al confesionario de San Elías, escucha a una niña preguntar desde dentro: Padre, ¿me puede escuchar? Y si alguien responde, ya no vuelve a salir igual. ¿Y qué hay detrás de esa puerta, padre? La pregunta salió de los labios del joven seminarista mientras señalaba una gruesa compuerta de hierro oxidado al fondo del claustro. El padre Marcelo detuvo sus pasos de inmediato. El aire pareció enrarecerse. Por un instante no dijo nada. Solo se quedó mirando aquella puerta como quien observa una tumba abierta. Ahí no entra nadie, dijo al fin, sin voltear. Nunca. La iglesia de Santa Felisa era vieja, demasiado vieja. Fue construida sobre las ruinas de una capilla colonial que a su vez había sido levantada sobre un templo indígena. Los feligreses no lo sabían, pero los sacerdotes lo intuían. Ese suelo estaba contaminado. Aún así, Matías, el seminarista, no podía resistirse a la atracción que ejercía esa puerta. En las noches, cuando los pasillos quedaban en penumbra y el incienso aún flotaba en el aire, escuchaba algo detrás de ella. Voces, no humanas, cánticos. Al principio creyó que era su imaginación, pero una madrugada despertó empapado en sudor, con un zumbido persistente en los oídos. Cuando se levantó a buscar agua, pasó cerca del claustro. La puerta estaba entreabierta. No debía estarlo. El padre Marcelo la había sellado con cadenas benditas. Sintió el impulso de irse, de volver a su cuarto y rezar, pero sus pies caminaron solos, como guiados por otra voluntad. Se acercó. Cada paso que daba, el cántico se volvía más claro. Voces profundas, guturales, entonando un idioma que su mente no comprendía, pero que su alma sí le recordaba. Empujó la puerta. Una oscuridad espesa lo envolvió. Bajó por una escalinata en espiral, envuelta en humedad. A medida que descendía, las paredes parecían respirar. Algo palpitaba en el fondo. Y entonces llegó al sótano. No era un sótano común. Era una cámara circular, con símbolos tallados en piedra y huesos antiguos incrustados en el suelo. En el centro, un altar cubierto por una tela negra. Alrededor, figuras encapuchadas que no emitían sombra, entonaban los cánticos, sin mover los labios. Matías se quedó inmóvil. Algo dentro de él se quebró. Lo supo en el momento en que la figura del altar levantó la cabeza. No tenía rostro, solo un hueco donde debía ir la cara, del que salía un murmullo constante, como el de cientos de moscas. Y aún así, lo reconoció. Era él. Era Matías. O una versión de él sin alma, sin ojos, sin humanidad. Corrió. Subió las escaleras a tropezones, jadeando, sin atreverse a mirar atrás. Cerró la compuerta, y esta vez la selló con una cruz. A la mañana siguiente, con las manos aún temblorosas, fue a ver al padre Marcelo. Padre, lo vi. Bajé al sótano. El sacerdote lo miró con tristeza. ¿Y te respondió? Matías lo miró confundido. ¿Quién? Marcelo se acercó y le susurró al oído, como si el mismo aire lo estuviera escuchando. La voz sin rostro. Matías palideció. Entonces comprendió. El sacerdote también la había visto. Todos lo habían hecho alguna vez. Era parte de su prueba. Y algunos no volvían. No debe salir. Nunca debe hablar. Si algún día rompe el cántico, todo se acaba, dijo Marcelo. Esa noche, Matías no pudo dormir. La voz lo llamaba. Ahora la sentía más cerca. Ya no venía del sótano. Venía de dentro. A las 3 en punto, el espejo de su cuarto se empañó desde adentro, y en medio del vapor apareció una frase escrita con letra invertida. Tu voz será la mía. Matías gritó, pero no emitió sonido. Su garganta no respondió. Su voz se había ido.
Lo encontraron al día siguiente, arrodillado frente al altar, con los labios sellados por dentro, y una sonrisa torcida. El padre Marcelo lo vio en silencio. Sabía que no era el primero, y tampoco sería el último. Desde entonces, cada vez que las campanas suenan a deshora, los monjes se encierran en sus celdas y rezan, porque saben que si el cántico cambia de ritmo, es porque alguien más ya bajó y no podrá subir. La primera vez que tocaron el órgano de la iglesia San Bartolomé, un niño murió en plena misa. Se desplomó en su banco, como si algo invisible le hubiera arrancado el alma. No hubo explicación médica, solo un dato extraño. Al momento exacto de su muerte, el órgano soltó una nota que nadie recordaba haber escuchado antes. Una nota demasiado aguda, casi inhumana. Años después, el instrumento quedó sellado. Nadie más se atrevió a tocarlo. Hasta que llegó Diana. Ella era una restauradora de arte sacro, enviada por la diócesis a revivir la iglesia para atraer nuevos fieles. Encontró el órgano cubierto por una manta polvorienta, sus tubos oxidados, su teclado partido en algunos tramos. Pero había algo en él, una atracción hipnótica, como si le hablara. «No lo toques», le advirtió el sacristán, un anciano de mirada perdida. Ese órgano no canta a Dios. Pero Diana no creía en supersticiones, solo en lógica, historia y restauración. Una noche, se quedó trabajando hasta tarde. Mientras repasaba los planos de la estructura del órgano, descubrió algo extraño. El instrumento tenía un compartimento oculto en la base, marcado con símbolos que no aparecían en ningún manual eclesiástico. Eran signos antiguos, casi precristianos. Curiosa, quitó la tapa. Dentro, halló una pequeña partitura amarillenta, escrita a mano. 5 notas, repetidas en patrón irregular. Arriba, una inscripción en latín. «No se canta a Dios sin despertar al otro». Diana, fascinada, decidió probar la melodía. Encendió las luces, retiró la manta del órgano y se sentó frente al teclado. El primer toque fue suave, apenas audible. Pero con cada nota, el aire pareció volverse más denso. Las velas de los candelabros parpadearon. Una corriente helada bajó por su espalda. Siguió tocando. Cuando llegó a la última nota, algo estalló en los vitrales. Un coro comenzó a escucharse desde el coro alto, aunque estaba vacío. Voces disonantes, como si varios niños cantaran al mismo tiempo, pero sin ritmo, sin armonía, sin alma. Diana se levantó, horrorizada. La partitura se había desintegrado en el atril, pero las notas seguían sonando. El órgano tocaba solo. Intentó huir, pero las puertas estaban cerradas. El sonido la perseguía. Las figuras de los santos parecían haber girado las cabezas, y en el altar la cruz estaba al revés. El sacristán la encontró en la mañana, acurrucada frente al confesionario, repitiendo sin cesar. No era música, era una llave. Yo abrí algo. A los pocos días, Diana desapareció del hospital. Esa misma noche, las campanas de San Bartolomé repicaron por sí solas a las 3:33 de la mañana. El órgano, sellado con cadenas, volvió a sonar. Desde entonces, cada vez que un extraño pisa esa iglesia, el órgano parece activarse. Si alguien escucha las 5 notas, en el orden exacto, ve algo que no debería. Testimonios recientes hablan de sombras que se arrastran por el techo, voces que salen del confesionario vacío y un rostro que aparece en los tubos del órgano justo antes de que las luces se apaguen. Un turista lo grabó una vez, pero el video terminó con un grito y una pantalla negra. Lo único que se entendía antes del final era una frase susurrada en voz distorsionada.
Tú también puedes tocar la melodía, si quieres que venga. La iglesia de San Elías estaba cerrada desde hacía más de 50 años. No por abandono, sino por algo más oscuro. Un incendio en plena misa dejó a todos los feligreses calcinados, sin que el altar ni el sacerdote sufrieran un solo rasguño. Los reportes oficiales hablaban de un accidente eléctrico, pero los testigos, pocos y ya ancianos, murmuraban otra versión, que aquella misa no era para los vivos, que esa noche, en los bancos, no había personas, sino algo más. Nadie volvió a entrar a San Elías, hasta que lo hicieron. Un grupo de jóvenes documentalistas, expertos en exploraciones urbanas, decidió grabar una especial de terror para Halloween. Se colaron a medianoche con cámaras, drones y linternas. Lo que encontraron parecía sacado de un cuento. Las velas del altar estaban intactas, las bancas limpias, el órgano brillante, demasiado brillante. ¿No se supone que esto estuvo cerrado por décadas?, preguntó Laura, la sonidista, con la piel erizada. Eso es lo que lo hace perfecto, respondió Adrián, el director. Nadie ha grabado esto antes. Comenzaron a filmar, pero algo no cuadraba. El reloj del campanario marcaba las 12 en punto, siempre. Aunque pasaran los minutos, las manecillas no se movían. Y entonces, ocurrió. Las velas se encendieron solas. La campana repicó una vez, solo una, y una figura salió del confesionario, vestida con una sotana oscura, sin rostro. Caminó hacia el altar y levantó los brazos. Ninguno pudo moverse. Las cámaras se apagaron, las luces se extinguieron. Solo quedó la tenue luz de las velas y el eco de los pasos. El sacerdote sin rostro comenzó a hablar, pero no era latín, ni castellano. Era un idioma grave, lleno de resonancias, que hacían vibrar los huesos. Una lengua que no debía ser pronunciada por bocas humanas. Laura empezó a llorar. «¡Vámonos!», gritó. Pero ya era tarde. De las paredes comenzaron a salir sombras. Siluetas calcinadas, con los ojos derretidos, los labios abiertos en un grito eterno. Se sentaron en las bancas, como si fueran feligreses, y comenzaron a repetir la oración del sacerdote. Cada palabra sonaba como el roce de uñas en metal. La misa había comenzado, y ellos eran los invitados. Adrián intentó correr hacia la puerta, pero ésta se había cerrado con un candado que no estaba ahí antes. Todos los vitrales mostraban ahora escenas de muerte, cuerpos deformes, cruces invertidas, y al fondo, una imagen imposible. Ellos mismos, sentados, grabando, pero muertos, pálidos, con sangre en la boca, como si todo ya hubiera ocurrido. «Estamos en la misa de los muertos», gimió uno. El sacerdote, sin rostro, alzó las manos, y entonces comenzó la comunión. Uno por uno, los cuerpos carbonizados fueron caminando hacia el altar, tomando hostias ennegrecidas y metiéndoselas en la boca. Cuando masticaban, se oía como huesos triturándose. El sacerdote miró a Laura. Ella cayó de rodillas. Su boca se abrió sola, y una mano surgió del aire para meterle la hostia. Cuando la tragó, gritó, pero no con su voz. Era otra, más vieja, más profunda, como si alguien más estuviera dentro. «¡Fuera!», gritó Adrián, corriendo hacia ella. Pero Laura lo miró con los ojos en blanco, sonrió y dijo, «Él ya está en mí. Solo uno logró escapar. Nadie sabe cómo. Se llama Rodrigo». No volvió a hablar después de esa noche. Solo escribió una frase, con letras temblorosas, antes de ser internado en un hospital psiquiátrico. «No vayan a misa, si no están seguros de estar vivos». Los videos nunca aparecieron. Solo uno sobrevivió. Un audio con voces deformadas, rezando un Padre Nuestro invertido. Desde entonces, se dice que si entras a San Elías,
exactamente a las 12 del mediodía, las puertas se cerrarán. Y si tomas la hostia negra, no volverás a salir con tu alma. Si estas historias te perturbaron, suscríbete, dale like. Quién sabe, puede que eso te salve cuando llegue el momento de comulgar. Nos vemos. Hasta la próxima.